Bueno, nuestra siguiente charla es Preservación uterina en patología benigna por la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño. La doctora es médica cirujana por la UNAM, especialista en radiodiagnóstico en el ISSSTE, con aval universitario por la UNAM, y tiene subespecialidades, tiene muchos diplomados, como pueden ver ahí, tiene una maestría en instituciones de salud, tiene, no me voy a detener demasiado en leer todo, lo que nos interesa ahora, Ensal Sares, que es la directora general del Hospital General de México, es la primera directora del Hospital Dr. Eduardo Lisiaga desde 2019 hasta la fecha, y es profesor titular de alta especialidad en posgrado de radiología vascular e intervencionista de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí y poder compartir con todas estas grandes mujeres y grandes colegas hombres también en este foro. Voy a hablar de un tema que a mí me apasiona en lo particular y es la preservación uterina, pero sobre todo, bueno, la preservación uterina en patología benigna. Siempre se ha hablado de que el útero únicamente sirve para tener hijos, o sea, la función reproductiva. Sin embargo, en esta presentación, en esta breve presentación, vamos a explorar un poco más allá de esto para ver cómo es que juntos podemos establecer algunos conceptos que van a permitir que las mujeres que tengan patología benigna puedan preservar el útero. Las funciones uterinas, evidentemente la primera es la reproductiva, eso lo sabemos todos. Sin embargo, tiene otras funciones como son la mecánica, es el sostén del piso pélvico, la función endocrina por la producción hormonal del útero, la inmunológica, ya que tiene reclutamiento de células inmunes, y la sexualidad. En las siguientes imágenes les voy a demostrar cómo es que el útero participa en la salud integral de la mujer y el hacer una histerectomía sin una indicación precisa puede provocar alteraciones muy importantes. ¿Cuáles son estas funciones? Bien, la menstruación. Sabemos que la menstruación es un ciclo menstrual en donde el endometrio germinal, favorece que el endometrio proliferativo vaya engrosando para la preparación de un posible embarazo, y esto sucede mes con mes. Si no se produce la fecundación, entonces el útero tiene unas contracciones uterinas y elimina este endometrio proliferativo, produciéndose la menstruación. Los estrógenos tienen un papel muy importante en la producción de este endometrio proliferativo, pero también tienen un papel muy importante protector en enfermedades cardiometabólicas, como es la diabetes también, la diabetes tipo 2 y el riesgo cardiovascular. Todo esto está documentado en algunos estudios que se realizaron Matthews en 2013 y Laglin Thomas en 2018, que muestran que la histerectomía incrementa el riesgo y toda la incidencia de enfermedades cardiometabólicas cuando se realiza en mujeres menores de 35 años. La regulación hormonal. El endometrio secreta hormonas como son todas las prostaglandinas. Una de ellas, la F2-alfa, regula el tono de los vasos sanguíneos y la contracción de diversos esfínteres, tal como es el esfínter útero-vaginal. En un estudio transversal de Mustafa, en 2023, demostró que aquellas mujeres mayores de 45 años que son sometidas a histerectomía aumenta el riesgo de incrementar o de desarrollar la hipertensión arterial sistémica, ya que se pierde parte de esta elasticidad de las arterias, y esto ocurre hasta un 36% de los casos, en comparación a aquellas no sometidas a este procedimiento quirúrgico. Que déjenme decirles entre paréntesis, la histerectomía es la cirugía
abdominal, la segunda cirugía abdominal más realizada en el mundo. Solamente va después de la colecistectomía. Pero yo siempre les pregunto, bueno, ¿y por qué es la segunda? Bueno, porque los hombres no tienen útero, si no sería el primer lugar. Es en mujeres la cirugía abdominal más realizada. La función inmunológica, el útero también tiene una función inmunológica muy importante por el reclutamiento de algunas células inmunes, como son los linfocitos T, B y macrófagos. Además, el útero tiene una gran cantidad de células B plasmáticas que producen anticuerpos que ayudan a evitar infecciones y que además orquestan la respuesta inmune contra algunos patógenos. Actualmente existe evidencia tanto clínica como científica que sugiere una relación causa-efecto entre la histerectomía y un estado de depresión de las funciones de las células T y las natural killer que podría conducir al desarrollo de cáncer de tiroides, interesantemente cáncer de tiroides, como se estableció en un estudio de corte sueco en más de 100,000 mujeres sometidas a histerectomía. Una parte muy importante es la función mecánica. El útero nos ayuda a soportar los órganos pélvicos, proporciona un soporte estructural a la vejiga, al intestino, ya sea colon, intestino delgado y al recto, además de que ayuda a contribuir a la funcionalidad de los músculos del piso pélvico y a la estabilidad de este mismo piso pélvico. Cuando se retira el útero en forma abrupta, como es en una histerectomía, evidentemente las mujeres, bueno, ni las mujeres ni los hombres tenemos cavidades reales, excepto la boca. Todas las demás cavidades son virtuales. Al retirar un órgano en forma súbita, ese hueco, ese espacio tiene que ocuparse y evidentemente se va a ocupar por los órganos adyacentes, que generalmente son intestino. Y esto llega a provocar problemas, lo menos es una colitis crónica, sin embargo puede llegar a provocar oclusiones intestinales, suboclusiones u oclusiones intestinales. Un estudio de revisión analizó la información de 67 artículos que muestra que la histerectomía se puede asociar al dolor pélvico secundario, evidentemente a esta falta de soporte pélvico del piso pélvico. Las contracciones uterinas, que sabemos que ocurren en diferentes momentos durante la vida de la mujer, se producen en el parto, se producen en la menstruación, se producen en la ovulación y parece ser que tienen un papel muy importante para la implantación, pero también tiene un papel sumamente importante en el placer sexual al secretar mucinas y producirse también durante el orgasmo femenino. ¿Cuál es la patología benigna por la que más frecuentemente se hace histerectomía y que además es factible de ser tratada y controlada? Evidentemente yo les voy a hablar de los métodos de radiología intervencionista, pero no son los únicos. Existen métodos quirúrgicos de mínima invasión que pueden también prevenir la histerectomía en este tipo de patología. La primera y la más común es la miomatosis uterina. En segundo lugar, la adenomiosis uterina, que es un tipo de endometriosis, pero es específicamente miometrial, el acretismo placentario y la enfermedad pélvica inflamatoria de origen vascular. Hablando de miomatosis uterina, la embolización de arterias uterinas para el control de los síntomas provocados por la miomatosis uterina se describe en 1995 por un ginecólogo, el doctor Rabina, en París. Los resultados fueron muy exitosos. Él con su grupo de colaboradores embolizaron a mujeres postparto que tenían atonía uterina por miomas. Se dieron cuenta que después de embolizar a estas mujeres, los miomas disminuyeron de tamaño y se necrosaban, iban siendo reabsorbidos a través del tiempo. En ese momento se empezó a utilizar prequirúrgico, entonces hacían la embolización y se quitaban los miomas o bien se hacía histerectomía. Sin embargo, después de 28 años, se ha demostrado que es uno de los procedimientos más exitosos que realiza la radiología intervencionista y que no es necesario hacer ni miomectomía
ni histerectomía posterior a la embolización. En México lo iniciamos este procedimiento en 2002 por la falta de materiales disponibles para hacer este procedimiento aquí, y hasta que los pudimos tener es que empezamos a hacerlo. Los resultados que hemos tenido han sido muy importantes. Es una alternativa a la histerectomía, la embolización de arterias uterinas, en sus siglas en inglés UFE, Uterine Fibroid Embolization, y se utiliza cuando los miomas son medianos o grandes, intramurales, submucosos, pero lo más importante que sean sintomáticos. En verdad, una miomatosis uterina de pequeños elementos que no da síntomas, no es necesario tratarla mediante ningún método, simplemente hay que estarla vigilando. Pero aquellos miomas que ya empiezan a ser sintomáticos, es importante tratarlos y esta es una excelente alternativa. Generalmente se recomienda como la segunda alternativa de abordaje. Se recomienda que la primera sea una miomectomía. Sin embargo, la ventaja de la embolización de arterias uterinas es que es un procedimiento que puede repetirse, y puede repetirse porque en mujeres muy jóvenes que siguen con su producción estrogénica pueden volver a producir miomatosis. Entonces, no los mismos miomas, pero sí otros miomas. Hemos tenido pacientes con miomas gigantescos. Pueden ver aquí, en esta resonancia magnética es un T2 en un corte sagital. Pueden ver, este es el útero. Vean hasta dónde llega en relación a columna lumbar. Este es el resultado. Es una paciente de 35 años que no tenía interés en tener hijos. Sin embargo, ya la sintomatología que le provocaba la miomatosis era muy importante, incluso tenía dificultad respiratoria y además también unos sangrados muy importantes. Y este es el resultado después de 12 meses de haber realizado la embolización. Pueden ver cómo yo les digo que no quedan con útero de concurso, pero es un útero funcional que mantiene y preserva todas estas funciones uterinas. Hay algunos casos en miomatosis submucosa, como es el caso de esta paciente, en donde igual aquí en una resonancia magnética, en un T2, podemos ver, este es un gran mioma submucoso. Está rechazando y está involucrando totalmente la cavidad endometrial. Y aquí vemos, después de 30 días del procedimiento, la paciente, una paciente joven, 32 años, expulsó el mioma pues ya necrótico, y quedó un útero perfectamente normal. Lo que fue increíble es que el ginecólogo que la veía le dijo que mejor había que hacer la histerectomía porque seguramente se le iban a volver a formar miomas. Entonces, bueno, pues ahí sí ya ni cómo hacerle, ¿verdad? Generalmente hemos demostrado que la vascularidad de los miomas nunca regresa. Es más, hemos demostrado mediante seguimientos con Doppler y con resonancia, en el 92.8% de los casos no tienen vascularidad aún 6 meses después del procedimiento. Para embolizar estas pacientes utilizamos partículas de alcohol polivinílico de 500 a 700 micras. También está recomendado el uso de esferas biológicas, sin embargo es mucho mejor las partículas. Y es un procedimiento que cualquier radiólogo intervencionista capacitado puede realizarlo, y los resultados son evidentes de forma inmediata por el vaciamiento de los miomas, porque se vacía la sangre de los miomas, pero a los 3 meses se empieza a ver el grado de necrosis de los miomas. A los 6 meses la disminución del tamaño de los miomas y del tamaño uterino se demostró que era del 50%, y a los 18 meses, a los 12 meses y 18 meses observamos que hasta el 85% de las pacientes mantenían esa reducción del 50%. El porcentaje de complicaciones mayores, que fueron los abortos espontáneos de los miomas, que realmente más que una complicación es una ventaja, fue del 1.27%, o sea, es una tasa muy baja de complicaciones. Se han descrito algunas complicaciones como es la tromboembolia pulmonar, lo cual solamente ocurre en caso de malformaciones uterinas, en donde estos miomas estén dados por una malformación uterina y que existan fístulas que puedan tener una comunicación arteriovenosa muy importante. La satisfacción en las mujeres que han sido sometidas a este procedimiento es muy alto, es hasta el 90%.
Ahora déjenme decirles que durante los primeros años las embolizaciones de las arterias uterinas las llevamos a cabo en el Hospital General de México hasta que me prohibieron hacerlo porque estábamos quitándole la posibilidad a los ginecólogos de aprender a hacer histerectomías. Lo continúo haciendo en la vía privada y actualmente dentro del programa de gratuidad que se ha establecido en el Hospital General de México, una de las alternativas que les ofrecemos a las pacientes que quieren preservar el útero es la embolización de arterias uterinas y además sin costo para todas aquellas que no son derechohabientes. La adenomiosis es también un problema que generalmente lleva a la histerectomía por dolor generalmente. La adenomiosis es un tipo de endometriosis en donde el tejido endometrial invade al músculo uterino, causando síntomas tan importantes como es la hiperpolimenorrea, que lleva a la anemia en cada ciclo menstrual, una dismenorrea que es sumamente intensa, un síndrome de tensión premenstrual y también dispareunia. Pueden ver aquí un caso de una paciente con una adenomiosis que tenía una infiltración muy importante. Todo esto es una resonancia magnética en un T2 también, un corte coronal. Pueden ver todas estas imágenes blanquecinas, son las infiltraciones anómalas del endometrio al miometrio. Aquí pueden ver cómo tenía la paciente el útero antes de la embolización. También se emboliza, nada más que aquí la embolización es mucho más, con partículas mucho más pequeñas. Aquí usamos partículas de 300 a 500 micras porque tienen que ser mucho más distal la embolización que en el caso de los miomas. Y aquí pueden ver la comparación entre la imagen pre y la post-embolización. Esta es una paciente muy peculiar, una paciente muy aguerrida, que quería tener hijos y después de esto, después de este útero prácticamente limpio, se hizo una fertilización in vitro. Acá están sus bebecitos y actualmente tienen ya 2 años. Bien, también en el acretismo placentario, que es una inserción anómala de la placenta, frecuentemente es secundaria a legrados uterinos, a cesáreas y a cirugía uterina. México es el segundo lugar con más cesáreas en el mundo y por lo tanto cada vez tenemos más cifras y más frecuencia de acretismo placentario, que puede ser de 3 tipos: la acreta, la increta y la percreta. La percreta es la que embolizamos con mayor frecuencia y este es un caso de una embolización. Aquí pueden ver el catéter en las arterias uterinas. Todo este es el tejido placentario que está invadiendo parametrios y órganos vecinos. Una vez que se ha embolizado, se puede esperar a que la placenta se elimine en forma natural y se puede preservar el útero. Todavía en México no lo hemos hecho con tanta frecuencia porque generalmente las mujeres llegan con algún tipo de hemorragia y pues antes de la preservación uterina está la preservación de la vida. La enfermedad pélvica inflamatoria de tipo vascular es relativamente frecuente en las mujeres porque se da después de un crecimiento del útero. Todos los embarazos se asocian a un crecimiento uterino. Entonces son dilataciones venosas anómalas en hueco pélvico, en el útero y en hueco pélvico. Ocasionan un aumento de tamaño uterino, ocasionadas por un aumento del tamaño uterino y tienen como sintomatología un dolor pélvico intenso, dispareunia importante y ellas refieren una sensación de pesantez pélvica. Generalmente, las vemos en cualquier tipo de estudio de imagen, como aquí pueden ver estas dilataciones anormales. Esta es una flebografía pélvica en donde todas estas dilataciones anormales fueron embolizadas con un procedimiento venoso relativamente sencillo de realizar. Y bien, como conclusiones, y les voy a mostrar esa soy yo a los 20 años, con un embarazo ya casi a término, pero es porque aquí se pone, porque el útero efectivamente es un órgano esencial para la mujer. Su función más conocida, la que todo mundo sabemos, es la reproductiva. Sin embargo, va mucho más allá de ello. La participación en el soporte pélvico, en la regulación hormonal, inmunológica, así como en la sexualidad femenina, deben de considerarse y tomarse mucho en cuenta antes de realizar una histerectomía en patología benigna. Muchísimas gracias.
Buenas. Muchas gracias, doctora Lupita Guerrero. Sin duda, muy interesante la ponencia y la preservación del órgano. Hay que luchar porque las mujeres preservemos nuestros órganos.